Vamos a leer dos pasajes de Segunda de Crónicas, capítulo 24. El primero está en Segunda de Crónicas 24, 1 al 3. Díganme si ya lo encontró, por favor. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo entonces. Dice: Joás tenía 7 años de edad cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Berseba. Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. ¿Qué hizo Joás? Hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, pero la Biblia nos da un detalle interesante. Dice, mientras vivió ¿quién? El sacerdote Joiada. Ahora le voy a contar un poquito más de esta relación. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 17 al 20. Después de la muerte de Joiada, los líderes de Judá fueron y se inclinaron ante el rey Joás y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. ¿Quién había muerto? Diga conmigo, Joiada, el sacerdote, se había muerto. Y después de la muerte de este hombre, dice que los líderes de Judá se inclinaron ante el rey y lo persuadieron para que escuchara sus consejos. Decidieron abandonar el templo del Señor, Dios de sus antepasados, y en cambio rindieron culto a los ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. A causa de este pecado, el enojo divino cayó sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, el Señor envió profetas para que el pueblo se volviera a él. Mire la intención de Dios aquí. El pueblo, dirigido por el rey, dejó de seguir al Señor. Dice que se apartó de Dios y empezaron a rendirle culto a ídolos y a los postes dedicados a la diosa Acera. Sin embargo, el amor de Dios era tan grande con su pueblo que envió ¿a qué? A profetas para que el pueblo regresara. Los profetas, como dice el pasaje, le advirtieron al pueblo, pero aún así ellos no quisieron escuchar. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de Joiada, el sacerdote. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Sobre Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? El hijo de Joiada. Se puso de pie delante del pueblo y dijo: esto dice Dios, ¿por qué desobedecen los mandatos del Señor e impiden su propia prosperidad? Voy a volverlo a repetir para que usted se lo diga al de al lado. ¿Por qué desobedeces? Léaselo al de al lado así, mirándolo a los ojos, dígale: ¿por qué desobedeces los mandatos del Señor que impiden tu prosperidad? Vuelve y léaselo así al de al lado, por favor. Dígale al de al lado: ¿por qué desobedeces los mandatos del Señor que impiden tu propia prosperidad? Ustedes han abandonado al Señor y ahora Él los ha abandonado a ustedes. Ahora, ¿por qué este pasaje? Porque la historia del rey Joás me parece muy familiar. Parece la vida suya y parece la vida mía. ¿Cuántos creen que el Joás se parece a usted y se parece a mí? Amén. Yo creo que se parece a mí. ¿Por qué? Porque a veces obedezco a Dios y en otras ocasiones no lo obedezco. Entonces yo cuando leí la historia dije, igualito a mí. Dígale al de lado, igualito a ti. Y usted dígale, no, igualito a ti. Y la palabra nos muestra en el primer pasaje a un hombre decidido a obedecer a Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué el rey Joás obedeció a Dios en el primer pasaje? Porque el rey Joás tenía una persona que era de altísima influencia llamado Joiada. ¿Quién era Joiada? Hay que regresarnos un poquito en la historia de Crónicas para entender quién era Joiada. Ahora, este hombre Joás era nieto de una mujer llamada Atalía. Y Atalía tenía por allá una relación directa con una mujer llamada Jezabel. Ahora, Atalía, cuando su hijo Ocosías fue muerto, ella decidió tomar ¿qué? El poder. La única mujer que gobernó en el reino de Judá fue Atalía, la única mujer. Ella no recibió el legado de parte de Dios. Ella
abusando de su posición, tomó el lugar de reina. Y en su momento, cuando ella asumió el cargo de reina, tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Asesinar a toda la familia de Ocosías, a todos los descendientes. Ella no quería competencia. O sea, mire la clase de abuela. ¿Ah? Una abuela capaz de matar a sus propios nietos. ¿Qué piensa usted de una mujer así? ¿Conoce alguna así? Difícilmente. Y Atalía esa era la intención. Y entonces en ese momento se levantó la tía, la hermana de Ocosías, y llevó al niño Joás y lo resguardó en el templo del Señor. Y ahí en el templo del Señor había un hombre, un sacerdote que se llamaba Joiada. Y era un hombre de carácter, era un hombre de temperamento, porque yo le digo algo, enfrentarse o atreverse a enfrentar a una mujer como Atalía, se necesitaba ¿qué? Valentía. Y dice la palabra de Dios que un día Joiada se decidió a enfrentar a esta mujer. Y habló con los levitas y habló con los soldados que custodiaban el templo y proclamaron a los 7 años de edad al rey Joás, o como rey al muchacho, al niño Joás. Durante toda su niñez, su adolescencia, su pubertad y ya la primera adultez, ¿quién era el hombre que influía directamente en las decisiones de Joás? Joiada. Entonces tenemos que entender que sí era un hombre influyente, era un hombre importante en la vida, se había convertido como en un papá para él. Cualquier decisión que Joás tenía que tomar, la tomaba guiado bajo el amparo del sacerdote Joiada. Joiada se convirtió entonces en un pilar del reino de Judá. Y durante el tiempo en que él estuvo vivo, el rey tomó buenas decisiones. En otras palabras, él obedecía la palabra de Dios. Pero luego de que el sacerdote Joiada fallece, la historia cambia drásticamente. Pasó de ser un hombre que hacía lo agradable a los ojos del Señor para convertirse en un hombre que hacía totalmente lo opuesto a lo que le agradaba al Señor. Ahora, esta historia que le acabo de relatar me llevó a hacerme la siguiente pregunta que yo quiero que usted se la haga en esta noche. Esta pregunta me la hice yo y me llevó a reflexionar mucho. ¿Estoy obedeciendo a Dios como un principio de vida, por convicción, en otras palabras? ¿Soy de los que obedece a Dios por convicción? ¿O soy de los que obedece a Dios porque alguien está influenciando en su vida? Ahora, reconozco que cuando empezamos a conocer de Dios, necesitamos personas que nos influencien positivamente, como lo hizo el sacerdote Joiada sobre la vida de Joás. Pero la expectativa de Dios no es que tú y yo dependamos de otro hombre para hacer la voluntad de Él. Pablo exhorta a la iglesia de Corinto por ser una iglesia que se quedó en la etapa de un bebé espiritual. Cuando él llega a la iglesia de Corinto les dice, mire, me toca hablarles como a bebés espirituales, como a niños, porque entre ustedes hay discordias, hay disputas, hay peleas. Y eso nos muestra que la intención de Dios es que nosotros maduremos espiritualmente y aprendamos a obedecer, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de escuchar la voz por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos y debemos aprender a obedecer a Dios directamente, no porque un líder me lo dice, no porque el pastor lo dice, no porque la iglesia lo dice, sino porque Dios me lo dice a mí mismo, directamente a mí. Y esa es la expectativa de Dios. Y por eso me gustaría que usted se hiciera esa pregunta y se la autorrespondiera en este momento. ¿Es usted de aquellos que obedece a Dios porque está siendo influenciado, presionado por otras personas? Porque si no, mi novia me deja, porque si no, mi esposa me la monta, porque si no, mi esposo, ¿qué dice? Si no, porque mi papá entonces no me da para salir con mis amigos. ¿Qué clase de obediencia tiene usted? Y yo le voy a pedir que usted la anote, anote su respuesta ahí. ¿Y cómo la va a anotar? Usted se va a calificar de 1 a 5. ¿Qué tan obediente es usted en relación a qué? A la voz de Dios. Si usted se parece a Joiada como yo me parezco a Joiada, usted se va a colocar el número 1.
Porque a veces mi esposa habla, allá hablan, allá dicen, por allá escuché, por allá dijeron, el pastor dijo, entonces yo pues obedezco, porque si no. Pero si usted hoy cree que es una persona que obedece a Dios de corazón y que no necesita sino la revelación de la palabra de Dios, colóquese 5. Si usted está ahí más o menos entre que sí, que no, póngase 3. Pero lo importante es que usted se califique. A ver, le voy a dar 10 segundos para que usted se califique. Coloque del número 1 al número 5 cómo está usted en términos de obediencia con Dios. ¿Qué tanto le obedece a Dios? ¿Qué tanto está escuchando su voz? ¿Necesitará un joyada hoy? ¿Un medio joyada o no necesita joyadas? ¿Cómo está usted? Compártele su respuesta al de al lado. Dígale, necesito un joyada todavía. Todavía me falta. Muy bien, ¿cuántos lograron el 5? 5, ya, obediente total. Obediencia total. ¿Cuántos todavía le falta para llegar al 5? Que están en 4. A ver, los que están en 4. Los que estamos en 3. 2. 1. Y los que están debiendo. Muy bien. Y esto me llevó entonces a pensar que necesitamos aprender principios que nos permitan obedecer de corazón a Dios. Y por eso esta prédica se trata o se titula El principio de la obediencia. ¿Qué quiero compartir con usted en esta noche? 5 principios del reino de Dios que nos van a ayudar a ser personas obedientes. 5 principios que en el corazón de Joiada no estaban. Si hubieran estado, a pesar de que el sacerdote hubiera muerto, él hubiera continuado en su deseo de obedecer la voluntad de Dios. 5 principios que si él hubiera tenido como base de su vida para tomar decisiones, no se hubiera apartado de lo que Dios le pedía. No hubiera sido un hombre que hizo primero lo bueno y luego lo malo. Ahora, lo interesante de todo esto es que si usted y yo aprendemos el principio de la obediencia, nuestras familias aprenderán el principio de la obediencia. Si nosotros no aprendemos el principio de la obediencia, nuestras familias aprenderán el principio de la desobediencia. La misma palabra de Dios nos lo muestra. ¿Quién vino después del rey Joás? A ver, léalo ahí en 2 de Crónicas capítulo 25. Amasías. Después del rey Joás, que murió mal por hacer todo lo contrario a lo que Dios le pedía, se levantó su hijo Amasías. Pero Amasías, al igual que repitió la historia de su papá, hizo un rato lo bueno y luego hizo todo lo malo delante de Dios. Por eso usted y yo tenemos que romper esa línea de desobediencia, obediencia, desobediencia, obediencia. A veces obedezco, a veces desobedezco. Porque si yo continúo en ese estilo de vida, mis generaciones repetirán lo que yo estoy haciendo. Por eso usted y yo en esta noche vamos a aprender 5 principios para ser personas de obediencia total, obediencia extrema. ¿Cuál es el principio número 1? Usted y yo tenemos que aprender o entender correctamente el significado de la palabra obediencia. Creo que hemos alterado o en nuestra mente hay una concepción equivocada del verdadero concepto de la palabra obediencia. ¿Qué significa la palabra obediencia? De acuerdo al diccionario, el diccionario dice: obediencia es una acción de la voluntad que le permite acatar las órdenes de un superior. Otra definición dice que la obediencia es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda. Eso era lo que yo vivía, por ejemplo, cuando estaba en el ejército. Cuando yo estaba en el ejército, mi capitán, mi teniente, cualquiera que tenía un rango superior, yo era un soldado, o sea que todos tenían rango superior a mí, de cabo para arriba me mandaban, de dragoneante para arriba, cualquiera me mandaba. Y ellos me decían: haga flexiones de pecho, corra y traiga un mango, vaya y barra la calle. Y yo tenía que obedecer la voluntad de esas personas. En mi voluntad
había la acción de acatar la orden recibida. Ese es el concepto que tradicionalmente tenemos, pero la Biblia profundiza un poco más y le da ciertas características que usted y yo tenemos que entender acerca de la obediencia. La obediencia efectivamente es acatar la voluntad de alguien superior, acatar la autoridad de una persona que está en una posición más alta, acatar la voluntad de una persona que manda. Definitivamente sí, eso es voluntad, eso es obediencia. Pero a esa definición hay que agregarle 3 componentes para llegar a la obediencia que Dios está esperando. ¿Cuáles son esos 3 componentes que Dios está esperando? Número 1, convicción. O sea, acatar la voluntad de esa persona que manda, pero número 1, con convicción. Número 2, lo segundo que Dios espera es que sea a través de la sumisión. O sea, yo estoy convencido de esa orden, luego me someto a esa orden. ¿Qué significa sumisión? Que estoy dispuesto a llevarla a cabo. Yo estoy dispuesto a llevarla a cabo. Muchas veces cuando yo estaba en el ejército la hacía porque me tocaba. Porque si no lo hacía era peor para mí. Ahí sí que me iba a ir mal. Seguramente me cancelaban el permiso del fin de semana y no iba a ir a mi casa. Entonces uno con tal de irse a la casita, uno hacía lo que fuera. Pero esa no es la obediencia que Dios está esperando de nosotros. Porque esas cosas que me pedían hacer muchas veces yo no las hacía por convicción. En mi caso había obligación. Entonces Dios espera convicción. Dios espera sumisión, que tú estés dispuesto a ejecutarla. Sea lo que sea que Él te pida, Dios desea que tú estés deseoso en el corazón de cumplirla. Dios no te va a pedir jamás algo que tú no seas capaz de hacer. La Biblia dice que Él no nos da más carga de la que nosotros no podamos soportar y que juntamente con la prueba Él nos da la salida. Entonces Dios te va a pedir cosas que tú eres capaz de hacer. Pero Él desea ver en ti sumisión. Él desea ver en ti una actitud positiva frente a la solicitud. Ahora empiece a revisarse usted frente a esa definición. Joás hacía muchas cosas, pero las hacía con convicción. ¿Será que las hacía con sumisión? Y número 3, con una actitud específica Dios pide que obedezcamos lo que Él nos pide, con alegría de corazón. Entonces, ¿qué es obediencia para Dios? Obediencia para Dios es acatar lo que nos está pidiendo, en este caso Dios, pero con convicción, con sumisión y con alegría en el corazón. Entonces, analícese un poquito frente a lo que usted hace en la iglesia, porque hacemos muchas cosas para Dios en la iglesia. ¿Qué hace usted en la iglesia? A ver, cuénteme, ¿qué hace usted para Dios en la iglesia? Venimos y nos congregamos. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque usted y yo deberíamos preguntarnos, ¿y dónde están los que vienen los fines de semana que no vienen los miércoles? En ellos tal vez no haya convicción todavía. En su caso puede haber convicción o le tocó, le figuró porque su papá y su mamá vinieron, entonces le tocó venir porque no había con quién dejar al pelado en la casa. Entonces la pregunta es, ¿las cosas que estoy haciendo para Dios, las estoy haciendo con convencimiento? ¿Las cosas que estoy haciendo para Dios, las estoy haciendo con sumisión? ¿Las estoy atendiendo inmediatamente Él me las pide? ¿Las cosas que estoy haciendo para Dios, las estoy haciendo con alegría de corazón? Ejemplos. Hay personas que ya dejaron de adulterar. Es decir, son casados y ya no salen con otras personas. Pero la pregunta es, ¿lo hacen por convicción? ¿Lo hacen por sumisión? Porque atendieron la voz de Dios. Y lo hacen con alegría de corazón. Conozco muchas personas que pueden estar sentadas en una iglesia y están amargados porque no pueden ser adúlteros. O están amargados porque ya no se pueden emborrachar. Hay otras personas que diezman. Ese es un gran ejemplo. Es de los ejemplos más específicos que da la palabra de Dios. ¿Cuántos son conscientes de que hay que diezmar? Ahora la pregunta es, ¿cuántos diezman? Pero no levante la mano, tranquilo. Y si usted diezma, quisiera hacerle una pregunta. ¿Lo hace usted por convicción o por temor? Es que si no, el líder no me deja llegar allá al servicio. Es que si yo no diezmo, no me dejan llegar al servicio. Ya me la cantó, me la puso así clarita.
Y yo tengo que diezmar, a alguno hay que convencer. Entonces yo diezmo por convicción, porque aprendí el principio que dice Dios, dame la porción mía y yo bendeciré el resto de la masa. ¿Estoy yo ejecutando esa acción, inmediatamente recibo yo mi salario? Y como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, cada uno de conforme a como Dios puso en su corazón. Pero lo más importante, con alegría. Da usted los diezmos con alegría. Llegó el tiempo en que le pagaron la quincena, salió corriendo, apartó la porción de Dios, la llevó a la iglesia y dijo, aleluya. O usted dice, ay, aleluya. Entonces, lo primero, entender el verdadero significado de la palabra obediencia. Sí es acatar la voluntad de una persona superior, en este caso Dios. Sí, ese es el concepto, pero a ese concepto hay que añadirle convicción, sumisión y alegría de corazón. Esa es la verdadera obediencia que Dios está esperando de ti y de mí. Ese es el principio número 1 para llegar a la verdadera obediencia. Principio número 2. Debo entender que la autoridad se fundamenta en la obediencia. Se lo voy a repetir. La autoridad se fundamenta, el pilar de la autoridad de Dios se fundamenta en la obediencia nuestra. Por eso Dios pide obediencia nuestra, para que la autoridad de Él se ejecute en la tierra. Ahora, ¿cómo entendemos mejor este principio? Yo le voy a pedir que usted haga vamos a hacer una retrospección en nuestra imaginación. La Biblia empieza en Génesis capítulo 1 y nos habla de que en el principio todo era desorden y caos, pero usted y yo nos vamos a ir un poco antes del principio. Y esto es una suposición, no vaya a creer que esto es algo que está ahí en la Biblia y que yo me lo inventé, no. Esto que voy a decirle es una suposición, algo que yo en mi imaginación recreé. Y aún, yo pienso que antes de que Dios creara las cosas, se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hubo una reunión de la deidad. Y entonces ellos empezaron a diseñar como hace uno cualquier cosa. Cuando íbamos a hacer la iglesia nos sentamos con los diseñadores y empezamos a tirar ideas. Y hágale por aquí, quite por acá, y luego revisamos hasta que finalmente quedó el bosquejo final. Y decidimos ejecutarlo tal cual como estaba en el plano. Y yo creo que antes de la creación, antes de que el mundo existiera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron y pensaron, bueno, ¿cuáles son los principios nuestros que vamos a implementar, que vamos a recrear en la creación? ¿Qué queremos ver en la creación? Por eso Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es algo que ya estaba establecido por ellos. Dijeron, hagamos al hombre en la esencia nuestra. Pero también creo que Dios, dentro de ese análisis que hizo, de ese bosquejo, decidió establecer en la creación el principio de autoridad y de obediencia. Porque la autoridad y la obediencia van de la mano. Sin autoridad no hay obediencia. Y sin obediencia no hay lo que es la autoridad. Entonces, Dios decidió establecer lo que había entre ellos. ¿Qué había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Había un acuerdo de quién iba a ejercer la autoridad y quién iba a ejercer la obediencia. Antes de la creación ya se veía ese modelo. Entonces Dios dijo, yo soy la autoridad, el Padre es la autoridad. Porque Dios no nos va a pedir algo que Él no haya hecho, la deidad ya lo había hecho. Entonces el Hijo dijo, yo voy voluntariamente a someterme y a convertirme en la obediencia. El Padre es la autoridad, el Hijo es la obediencia. Y luego dijo el Espíritu Santo, ok, yo voy a replicar lo que ustedes han hecho. Yo me voy a sujetar al Padre y al Hijo. Juan capítulo 14, versículo 28 nos habla de esto y dice, ya habéis oído lo que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ese es el problema de la Reina Valera, ¿sí ve? El Padre es mayor que ¿quién? Que el Hijo. Jesús estaba reconociendo al Padre como una autoridad. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, vamos a replicar el modelo de autoridad y de obediencia en todo lo creado. Y lo llevaron a los seres creados. Y los seres creados son dos. Primer grupo de seres creados, los seres
celestiales. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tomaron el modelo de autoridad y de obediencia y lo llevaron a los ángeles. Isaías capítulo 1, versículo 14, 13 al 14. ¿Qué esperaba Dios de los ángeles? Que se sometieran a su autoridad, que se sometieran a la autoridad de Jesús, que se sometieran a la autoridad del Espíritu Santo. Isaías 14, 13 al 14 dice, está hablando el profeta acerca de Lucifer, del diablo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahora la pregunta es esta. Todo modelo de autoridad y obediencia tiene que ser confirmado con una obediencia voluntaria. Dios dijo, lo que el Hijo hizo por obediencia natural, porque Él decididamente en su corazón decidió sujetarse al Padre, aunque son lo mismo en esencia, en cuanto a roles, desarrollo de actividades, el Hijo dijo, yo me voy a sujetar al Padre. Y el Espíritu dijo, yo me voy a sujetar al Padre y al Hijo. En términos de roles, porque en principio los tres son iguales. Tienen la misma esencia, pero en términos de roles el Hijo dijo, yo me sujeto al Padre, y el Espíritu dijo, yo me sujeto al Padre y al Hijo. Repliquemos el modelo sobre la creación, y crearon los ángeles. Aunque la Biblia no especifica cuándo fue eso, podríamos asumir que fue antes de la creación del hombre, del mundo. Y antes de la creación del mundo, ¿qué esperaba Dios? Que ese modelo de autoridad y de obediencia se replicara en ellos. Y por eso puso una cabeza. Y por eso cuando estudiamos a los seres celestiales hay arcángeles, hay serafines, hay querubines y hay ángeles normales. Porque Dios creó el mismo principio. Unos se sujetan a otros. Hay un jefe. Y Dios quería que los ángeles, por su propia decisión, porque a cada uno le dio libre albedrío, los ángeles también tienen libre albedrío. Dios esperaba que los ángeles dijeran, yo me sujeto a la autoridad del Padre, yo me sujeto a la autoridad del Hijo, yo obedezco a la deidad, al Espíritu Santo de Dios. Esa era la expectativa de Dios. Pero este pasaje de Isaías nos dice que hubo uno que se levantó y dijo, yo no voy a sujetarme a la autoridad del Padre, yo voy a hacer mi propio trono y mi trono será como el del Altísimo. Y se estableció un principio completamente diferente al de la deidad. ¿Cuál es ese principio? Se llama el principio de la rebeldía y de la desobediencia. El principio de Dios es autoridad, obediencia. El principio del demonio, del diablo, de Satanás, de Belcebú, de Lucifer, como usted lo conozca y como le guste llamarlo, alias el cachudo. El principio de él es rebeldía, desobediencia. Él tomó la decisión y lo peor fue que dice la palabra que la tercera parte de los ángeles que habían sido creados por Dios tomaron la misma actitud. No sometimiento a la autoridad. Dios quería replicar el modelo. Las 2/3 partes lo aceptaron, la otra parte lo rechazó. Y se levantó un principio diferente. Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Dios delegó su autoridad sobre el hombre. Cuando Dios crea al hombre, le dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen, gobiernen, tengan autoridad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Dios le delegó ¿qué? Autoridad. Pero Dios le dijo, ok, yo te entrego autoridad, pero tienes que aprender obediencia. Porque sin autoridad no hay obediencia y sin obediencia no hay autoridad. Y Dios le dijo, tienes que aprender obediencia. ¿Y qué le dijo? Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, le entregó autoridad. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Y qué hizo el hombre? Comió, voluntariamente desobedeció. Porque hay que entender algo, Dios no nos hizo máquinas, Dios no nos hizo robots. Dios quiere una obediencia por convicción.
Dios quiere una obediencia por sumisión. Dios quiere una obediencia con alegría de corazón. Y nuestra obediencia va a ser probada. Dígale al de lado, tu obediencia va a ser probada. Porque Dios necesita ver si tú en realidad estás obedeciendo por convicción, por sumisión y por alegría en el corazón. Y Dios probó a Adán en eso. O sea, permitió que la prueba llegara. Porque Dios no tienta a nadie. La serpiente los engañó y ellos se dejaron engañar. Pero porque ellos también querían hacerse dioses. Recuerde lo que le dijo la serpiente a Eva. Le dijo, si comes, te aseguro que te convertirás en otro Dios. Serás igual a él, conocedor del bien y del mal. Y ella se dejó llevar por el deseo de sus ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Y el hombre le entregó entonces la autoridad que Dios le había dado sobre la tierra. El hombre la tomó y se la entregó a Satanás. Y en la tierra se estableció el principio, no de Dios, sino el principio de la rebelión. ¿Cuál es el principio que está operando en la faz de la tierra? Porque Él es el príncipe de este mundo. No el principio de autoridad, obediencia, sino el principio de rebeldía o de rebelión y desobediencia. Ese no era el plan de Dios. Recuerde que la autoridad se fundamenta, su pilar es la obediencia. Eso es lo segundo que yo debo entender. Ahora, ¿qué pasó? Tercer principio que debo entender. El reino de Dios se vuelve a manifestar a través de la obediencia. Los seres celestiales, una porción desobedeció. Los hombres o el hombre sobre el cual había caído la responsabilidad de custodiar la tierra, desobedeció. Romanos 5:12 dice, por cuanto un hombre falló, todos fallamos. Dígale al de al lado, en ti está el principio de rebeldía y de desobediencia. Es parte de la naturaleza caída del hombre. Es más fácil desobedecer que obedecer. Es más fácil rebelarse que sujetarse. Es más fácil enojarse que alegrarse. ¿O no le parece más fácil? A mí me parece más fácil hacer mal lo malo que lo bueno. Por eso nos parecemos a Joás, porque tenemos la misma herencia, tenemos la misma naturaleza dentro de nosotros. Pero Dios, desde el mismo momento de la caída del hombre, empezó a establecer un plan para restaurar la autoridad de Dios. Porque Dios quiere que a través de su autoridad se manifieste el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces revisemos la historia de cómo Dios empezó a restaurar. Génesis capítulo 6. Ya pasó la naturaleza caída, los echaron del jardín del Edén. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel. Luego tuvieron más hijos y llenaron la faz de la tierra. Ahora en Génesis capítulo 6 Dios dice, la maldad cubre la faz de la tierra. Y empieza la historia de un hombre llamado Noé. Ahora la pregunta es, ¿Noé fue un hombre obediente o desobediente? Obedeció, no había llovido e hizo un arca. Porque Dios le dijo, va a llover, y él obedeció la palabra de Dios. Y se levantó una generación de obediencia. Pero ¿qué pasó con los hijos de esa generación? Volvieron a fallar, volvieron a desobedecer. Porque está la naturaleza pecaminosa estableciendo el principio de rebeldía y desobediencia. Y desobedecieron a Dios, tanto que Dios los confundió. Allá en Génesis capítulo 10 y Génesis capítulo 11 dice, Dios los confundió porque no aguantaba los planes malvados del hombre. Y luego viene la historia de un hombre llamado Abraham. Y le dijo, vas a dejar tu tierra, tu casa, todo, y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ante esta perspectiva y ante esta petición de Dios, ¿cómo cree usted que fue Abraham? ¿Un hombre que obedeció o desobedeció? Abraham obedeció. Se levantó una generación, Isaac, Jacob, y se levantó toda una nación grande y poderosa a través de la cual Dios quería restaurar la autoridad en la faz de la tierra para que su reino se manifestara. Dios dijo, de una cosa pequeña saqué una gran nación. De lo que nada, o por lo que nadie daba un peso, hizo una gran nación. Pero esa nación fue rescatada por Moisés. Y los iban a llevar a una tierra que Dios les había jurado a Isaac, a Abraham, Isaac y a Jacob.
Pero yo le hago una pregunta, ¿cómo era esa generación que iba en el desierto? ¿Obediente o desobediente? Desobediente. Se levantó una generación que obedecía a veces sí, a veces no, hasta que finalmente Dios se cansó y dijo, esa generación entera no entrará a la tierra prometida. Se levantó una segunda generación que fue la que alcanzó la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué. Y luego viene una cantidad de años, 800,000 años de historia del pueblo de Israel. Y le hago una pregunta en lo que hemos estado leyendo en los últimos tiempos en la Biblia. ¿Cómo era esa generación? Igual que Abraham, que Isaac y que Jacob, obedientes. Todo el tiempo Dios los estaba exhortando y ahí cae la historia del rey Joás. Oiga, y les levantaba profeta y les decían, vuélvanse a Dios, obedezcan para que haya bendición. Y se levantó David y dice la Biblia que encontraron un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dio una promesa y le dijo, si tus generaciones obedecen mi palabra, no faltará heredero en el trono de Israel. Pero más se demoró en morirse David cuando vino otra vez la desobediencia. Salomón, Roboam, se dividió el reino. Todos los reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos del Señor, porque en ellos había un principio ¿de qué? De desobediencia. Y así sucesivamente hasta que se acabó, regresaron, se fueron al cautiverio, regresaron y vino un tiempo de silencio, 400 años en donde no hay ninguna observación histórica, no saben qué pasó, un periodo muerto. Pero luego de 400 años se levantó un hombre, un profeta en el desierto llamado Juan el Bautista. ¿Y empezó a qué? A establecer el reino de Dios. Porque Juan el Bautista obedeció el llamado de Dios. Y Juan el Bautista invitaba a la gente a que a bautizarse para arrepentirse. Empezó a establecerse el reino. Y luego Juan el Bautista dijo, pero después de mí viene uno mayor que yo. Yo no soy digno ni siquiera de limpiarle el calzado de sus pies. Y llegó un hombre llamado Jesús. Cuando Jesús da su primera prédica, dice, alégrense porque el reino de los cielos ha llegado. Dígale del lado, el reino de los cielos ha llegado. Y ese hombre llamado Jesús fue obediente en todo hasta el final. Y por eso el reino de Dios se manifestó a través de su vida. La obediencia trae como consecuencia la manifestación del reino de Dios. Jesús manifestó el reino de Dios. Arrepentimiento para salvación. Manifestación del reino de Dios. Sanidad, se rompieron las maldiciones. ¿Recuerda usted el muchacho que estaba ciego y la gente decía, ¿quién pecó, el papá o él? ¿Quién es el pecador? Y él dijo, ninguno. Él nació así para la gloria de Dios. Y empezó a hacer milagros por todas partes. Esa es la manifestación del reino de Dios. Se acabaron las enfermedades, se acabaron las maldiciones financieras. ¿Pero por qué? Y esto está en Romanos capítulo 5, versículo 19, la respuesta. Pablo escribe lo siguiente y dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. ¿Se acuerda del que desobedeció allá atrás? Adán. Pero por uno solo que obedeció, muchos serán declarados justos. Justos, dígale al de la vera, eres justo. Esa es la manifestación de la obediencia de Cristo en tu vida. Salvación, vida eterna, perdón de pecados, justificación, santificación, herencia y coherencia, templo del Espíritu Santo. Esa es la manifestación del reino de Dios en nuestra vida por la obediencia de un hombre. ¿Qué espera Dios? Que a través de tu obediencia se manifieste su reino a las personas que no lo han conocido. Obediencia con convicción, obediencia con sumisión y obediencia con alegría de corazón. Eso es lo que espera Dios. Ese es el tercer principio. El cuarto principio. Dios nos llama no solo a obedecer para salvación, sino a obedecer incondicionalmente. ¿Qué significa eso de que Dios nos llama a obedecer no solo para salvación, sino incondicionalmente? Que hay personas que cuando uno les habla de Jesús, de la obra que Él hizo, de su obediencia hasta la muerte, todos los beneficios que trae, la gente dice, yo decido creer en mi corazón, como dice Pablo en Romanos 10, creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Confieso con mi boca que es el Hijo de Dios y creo que en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces, hay gente que se queda en ese paso. Ya confesé a Jesús, ya soy salvo, si me muero, me voy para el cielo.
Y hay gente que se acomoda con eso. Dígale de lado, no sea mediocre. Hay gente en la iglesia, las iglesias están plagadas de gente que se quedó ahí con la salvación. Obediencia para salvación, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay gente que se queda ahí en la puerta, se acomodó, salvación y ya, no me pida más. Dios dice, yo quiero más que esa obediencia para salvación que viene por medio de la fe. Quiero obediencia incondicional. ¿Por qué? Porque la obediencia incondicional levanta la autoridad de Dios en la tierra. Si tú obedeces incondicionalmente después de dar el paso de la salvación, la autoridad de Dios que fue destruida por nosotros mismos se empieza a restaurar. Entonces, ¿qué nos pide Dios? ¿Qué nos aconseja Dios? Obedece las autoridades que te he puesto. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que tú obedezcas. Número uno, una obediencia directa a la palabra de Dios. Hay gente que le pone peros, reparos, puntos y comas, tildes. No, a mí me parece que no dice eso, a mí me parece que no debería ser así, a mí me parece que no debería ser así. Y Dios dice, yo no quiero opiniones acerca de mi palabra. Más que sacrificios, lo que yo pido es obediencia. Entonces tú y yo tenemos que aprender la autoridad directa de la palabra de Dios, a obedecerla. Pero Dios también nos dice, hay una obediencia indirecta. ¿A quién? ¿O a quiénes? A las personas sobre las cuales yo he delegado una autoridad. Pero es que, pastor, el jefe mío es tirano. Pero toda autoridad es impuesta por Dios. Pero ¿cómo le parece? Es que mi jefe quiere, yo le decía a Ana Milena, yo tenía un jefe y le decía, ¿cómo te parece? Quiere que yo trabaje hoy domingo a las 8 de la noche. ¿Qué tal? ¿Ah? Y ella me decía, pero es tu jefe. Dígale al de lado, es tu jefe. Pero ¿por qué tengo que sentarme en esta silla si yo no quiero sentarme en esta silla? Pero resulta que Dios le dio una autoridad a la persona que está acomodando. Y esa persona tiene toda la autoridad para decirle, siéntese aquí o párese allá. Y usted tiene que obedecer. Dígale al de lado, te tocó obedecer. Y los servidores aplauden atrás y dicen, aleluya. ¿Ah? A mí no me gusta aquí que el chorro del aire, que el no sé qué, que las luces. Pues dígale al del lado, me tocó sentarme donde me tocó sentarme. ¿Por qué? Porque Dios pide obediencia incondicional. Que mi papá, que mi mamá son autoridades y Dios quiere que usted las aprenda a respetar. Eso es lo que espera Dios. Obediencia incondicional, no solo obediencia para salvación. Y quinto principio, obediencia como la de Cristo. ¿Qué espera Dios? Obediencia como la de Cristo. Cristo fue obediente la mitad de su vida y la otra mitad no. ¿Ah? ¿Qué opina usted? ¿Fue obediente hasta la mitad? Y cuando iba para la cruz dijo, no, aquí yo me bajo aquí, aguante. No, todo eso me lo he aguantado, pero hasta aquí. Me aguanté la bofetada, la cachetada, la insultada, el golpecito que me habían puesto así tapado la cabeza y todo eso, pero la cruz sí no. Y se bajó del camino y dijo, no más, y mandó a los ángeles, no, hasta el final. Sin pronunciar palabra, fue hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 8, Pablo nos dice lo siguiente, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es su actitud? Dígale al de lado, ¿cuál es tu actitud? ¿La de Joás o la de Cristo Jesús? Nuestra expectativa es ser la actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Qué significa ser obedientes como Cristo? Número uno, hay que aprender a humillarse. Cristo se humilló 2 veces. La primera, cuando renunció a sus privilegios divinos.
Y la segunda dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios como hombre. Algunos dicen, para él era fácil porque era Dios. No, como hombre se humilló. ¿Qué fue lo que trajo el principio de la rebelión y de la desobediencia? El orgullo. Si usted lee en Ezequiel 28, usted va a poder ver que lo que vino a la vida de Lucifer fue el orgullo. Se vio espléndido, se vio magnífico, se vio bello y dijo, yo puedo ser mejor que mi creador. El orgullo es la antítesis de la obediencia. Cristo por eso se humilló. Siendo Dios, se despojó de su condición divina. Y siendo hombre, se humilló en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Que nos humillemos. Muchas veces para obedecer a Dios te vas a tener que humillar. Te vas a tener que humillar. Uy, pero pedirle perdón a esa persona. Uy, pero sujetarme a ese que no tiene ni idea. Apurado escribe. Sí, a ese. Humíllate. Humíllate. Número 1, humildad. Y número 2, ¿qué significa ser como Cristo? Obediencia como la de Cristo. Tener un corazón enseñable. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Dígale al de lado, te tocó aprender obediencia. ¿Sabe qué está haciendo usted aquí en la iglesia? Aprendiendo obediencia. El fin de semana que venga y le digan, siéntese aquí, y si no es el puesto que a usted le gusta, ¿sabe qué va a hacer usted? Estoy aprendiendo obediencia. Dígale al de lado, estoy aprendiendo obediencia. Cuando le dicen, hey señor, disculpe, su carro quedó mal parqueado, ¿será que se puede montar otra vez y correrlo para tal lado? ¿Qué está aprendiendo usted? Obediencia, obediencia, obediencia. Dice que Cristo aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Cuando usted sea tentado, usted va a aprender ¿qué? Obediencia. Porque él tenía dos opciones, o desobedecer a Dios u obedecerlo. Y él dijo, a pesar de la tentación voy a obedecer. Cristo, Jesús, lloró cuando Lázaro murió. Él sabía que Lázaro se iba a morir. Y entonces él hubiera podido tomar una decisión. Ay no, Padre, yo sé que finalmente él va a resucitar, entonces evitémonos la vuelta. Yo me anticipo, llego unos días antes, sano a Lázaro y se acabó la historia. Y me evito el dolor de llorar por el hombre, qué pereza. Él le dijo a los discípulos, él está dormido, pero porque él sabía que ya había muerto. Y cuando llegó, vio a María, a Marta, y lo abrazaron. Y él ¿qué? Lloró, sintió dolor. Pero él dijo, es una buena ocasión para glorificar a Dios y voy a obedecer. Cristo sufrió persecución, pero eso trajo a su vida ¿qué? Obediencia. Cristo fue rechazado. Estaban todos ahí comiendo en la cena y Cristo era espectacular y le dijo, esta noche no quedará ni uno solo de ustedes y todos me negarán. Y llegó el momento cuando lo apresan. ¿Y quién quedó con él? Todos salieron como ovejas que no tienen pastor. Lo negaron. El que le decía, Señor, hasta la muerte contigo, le dijo, yo no lo conozco. Tú estabas con él, yo no lo conozco. Que tú sí estabas con él, que yo no lo conozco. Y cantó el gallo. Lo rechazaron. Y eso le enseñó ¿qué? Obediencia. Cristo hubiera podido decir, el Señor hubiera podido decir, no, por eso es que voy a morir. Por gente como Pedro, como Tomás, incrédulo y condenado. No, yo. Por Judas, no, yo no voy a morir. Pero él soportó eso, porque él quería establecer la autoridad de Dios en la tierra. Quería darnos una oportunidad para enseñarnos a obedecer. Soportó una muerte violenta, lo más violento, la silla eléctrica del momento. Lo soportó él para enseñarnos de que sí es posible ser obediente hasta la muerte. Dígale al de lado, puede ser obediente. Ahora, quiero terminar con esto.
Muchos queremos ser exaltados, muchos queremos ser bendecidos, muchos queremos la prosperidad, que nos hablen de prosperidad. ¿Cuál es la fórmula para la prosperidad? Pero en esta noche quiero decirle que muy pocos estamos decididos a pagar el éxito, a pagar el precio que Dios demanda para ser prósperos, para ser exaltados y bendecidos. Cristo pagó el precio con su propia vida. ¿Sería usted capaz de entregar su propia vida para que cuando llegue al cielo lo reciban con aplausos, con honores? Porque Cristo murió en obediencia. Y cuando llegó al cielo, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo en Filipenses, que fue exaltado hasta lo sumo. ¿Usted quiere exaltación en la tierra? ¿Quiere exaltación en el cielo? Obediencia es la clave. Acatar la voluntad de ese ser superior, de Dios, pero por convicción, no por obligación. Dios no te está pidiendo que tú por obligación dejes de tomar trago. Dios no te está pidiendo que por obligación dejes de acostarte con otras personas que no son tu esposo o tu esposa, o que no dejes de tener relaciones sexuales antes de casarte. Dios no te lo está pidiendo por obligación. Dios quiere que tú lo hagas por convicción. Dios quiere que lo honres con tus finanzas, no por obligación, sino por convicción. Dios quiere que pagues el precio para que en el cielo te puedan aplaudir, para que los ángeles te exalten y te coloquen medallas de honor y te coloquen en los lugares celestiales, ahí a la derecha de Jesús, en los lugares de las personas que lo han obedecido. Dios quiere establecer su autoridad en la tierra. Dios quiere que su reino se manifieste, pero a través de nosotros. Una iglesia obediente, sin mancha, sin arruga. Dios necesita corazones como el de Abraham, como el de Noé, como el de David, capaces de hacer su voluntad. Yo te invito a que en este tiempo tú ores como Jesús nos enseñó, que se haga tu voluntad aquí en mi vida como es declarado en el cielo. Y si usted quiere ser de esas personas que hoy está decidido a obedecer, a crecer en obediencia, a pasar del nivel de Joás para caminar hacia la perfección del nivel de Jesús, yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y me acompañe a orar en esta noche. Señor, y hoy queremos pedirte perdón, porque reconocemos que en nosotros está el principio diabólico de la rebelión y de la desobediencia. Reconocemos hoy que es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Reconocemos que hay momentos en donde nos entusiasmamos y te obedecemos a ti. Reconocemos que a veces somos influenciados por personas de bien que nos llevan a hacer tu voluntad. Pero reconozco mi debilidad en carácter, en convicción, en sujeción y en amor hacia tus cosas. Y te pido perdón porque también, así como soy influenciado para lo bueno, también fácilmente soy influenciado para lo malo. Y en esta noche vengo a confesar mi pecado, porque tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiar mi maldad. Señor, reconozco que tenía un concepto equivocado de la autoridad y me había quedado limitado a entender que era solamente acatar la voluntad de alguien superior. Perdóname por cada vez o cada ocasión en que he ejecutado tu voluntad, pero de mala gana, con rabia, con enojo, con displicencia, cuando he pospuesto las cosas porque no le he dado la trascendencia ni la inmediatez que tú le das. Yo te pido perdón en esta noche, en el nombre de Jesús. Reconozco que tu expectativa es que tu autoridad se fortalezca en la tierra a través de mi obediencia. Yo te pido perdón, Señor, por cada ocasión en donde a través de mi desobediencia he despreciado tu autoridad. Perdóname por permitir que el principio de la desobediencia y de la rebeldía esté en mí. Perdóname, Señor, en esta noche por no permitir que tu reino
se manifieste a través de mi obediencia. Mi expectativa, mi deseo es ser como Jesús, obediente en todo, hasta la muerte. Perdóname por ser de aquellos que se quedan en la puerta de la obediencia de la salvación. Perdóname por no aprender a caminar la milla extra que tú nos pides. Yo quiero ser no solo oidor, sino también hacedor. Y yo te pido perdón por cada palabra que he escuchado y no he sido capaz de ejecutarla en mi propia vida. Perdóname, Señor, porque he seguido el ejemplo de otros, pero no he seguido el ejemplo de Cristo Jesús. Perdóname por mi orgullo, perdóname por mi soberbia, por mi terquedad, por mi necedad, por no tener un corazón dispuesto a aprender. Te pido perdón en esta noche, en el nombre de Jesús. Y ahora te pido que a través de tu Espíritu Santo tú pongas en mí un corazón dispuesto a humillarse y a aprender. Yo quiero ser como Jesús. Y te pido hoy que me bautices con fuerza sobrenatural para ser una persona que sea capaz de obedecer. No importa lo que me pidas, Señor, yo estoy dispuesto a obedecer. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, tú que eres quien convences, convénceme hoy de lo que Dios me ha pedido y que no he sido capaz de hacer. Hacerlo tarde también es desobediencia. Yo quiero que gobiernes mi vida, Señor. Mi vida me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y hoy oramos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a mi vida hoy tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, aquí en la tierra como en el cielo. Que ese sea hoy tu actuar y tu acción suprema en nosotros, tu reino en nosotros. Que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Levanta tus manos y ríndete a Él hoy. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrégate y ríndete hoy. Yo quiero que gobiernes mi vida. Doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y hacemos una resolución hoy delante de ti. Decidimos obedecerte, Señor. Danos la fuerza, el denuedo, la valentía, la humildad y el corazón enseñable para hacerlo. Bendigo esta noche, bendigo este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.